La concordancia de cuius, cuia, cuium es diferente a la concordancia que habremos estudiado en el latín clásico cuius invariable. La vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero primero vamos con este cuius, cuia, cuium, que como vemos tiene el mismo enunciado que un adjetivo de la primera clase, un adjetivo de 3 terminaciones del tipo bonus, bona, bonum. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos reales. Tenemos uno de Báquides de Plauto, is Helenam auexit, cuya causa nunc facio obsidium ilio. Traducción: este se llevó a Helena por cuya causa ahora asedio Ilión, Troya. Luego tenemos otro ejemplo de Plauto, cuya vox sonat procul, en español un poquito antiguo, cuya voz suena a lo lejos, es decir, ¿de quién es la voz que suena a lo lejos? Y por último, un ejemplo de las églogas de Virgilio, dic mi da moeta cuium pecus, an meliboei, es decir, dime, Dameta, ¿de quién es el ganado? De Melibeo. Entonces ahora vamos a estudiar cuál es la concordancia de estas palabras en negrita, cuia, cuia, cuium. Si no sabemos la teoría de los pronombres relativos en latín, sabemos que en principio un relativo tiene que concordar en género y número, no necesariamente en caso, con su antecedente, es decir, la palabra a la que se refiere en la oración principal y que aparece antes del propio relativo. Entonces, en principio, podríamos pensar is Helenam auexit cuya causa, etc. Podríamos pensar cuya se refiere a Helenam. Las dos palabras son femeninas singulares, por tanto, podríamos pensar eso. Pero ojo, hemos dicho que no. Este cuius, cuia, cuium es un adjetivo y por tanto se comporta exactamente igual que los adjetivos, tipo bonus, bona, bonum. Por tanto, cuya tiene que concordar en género, número y también en caso con el sustantivo al que se refiere. Por tanto, no concuerda con Helenam, sino que concuerda con causa, cuya causa. Por eso hemos traducido este se llevó a Helena por cuya causa, si en vez de causa tuviéramos motivo, diríamos por cuyo motivo ahora asedio Ilión. Luego nos vamos al siguiente ejemplo y aquí está muy claro que cuya necesariamente concuerda con vox, básicamente porque no hay nada adelante, no hay antecedente. Entonces, cuya vox sonat procul, cuya femenino singular y concretamente nominativo, vox femenino singular y concretamente nominativo. Y ya en el último ejemplo, dic mi da moeta cuium pecus. Entonces aquí otra vez, según la teoría general de los relativos, cuium debería concordar con su antecedente. Y aquí podríamos pensar que quizá el antecedente es da moeta, lógicamente no. Cuium es neutro, da moeta, da meta es femenino, por tanto es imposible. Por supuesto, cuium tampoco concuerda con mi, que es una persona, por tanto va a ser o masculino o femenino, entonces cuium neutro tampoco puede ser. Efectivamente, cuium concuerda con pecus, el ganado. Y aquí, ojo, recordemos pecus pecoris de la tercera declinación, en la que los sustantivos sen us, oris, us, eris, us, uris, todos son neutros. Entonces, efectivamente, cuium pecus. Vemos, por tanto, que este cuius, cuia, cuium efectivamente funciona como un adjetivo normal tipo bonus, bona, bonum, y es de esta palabra de la que procede directamente el español cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Pero, por supuesto, este vídeo no puede quedar completo sin hablar de la concordancia del cuius invariable. Recordemos, ya lo hemos dicho, según la teoría de los relativos en latín, el pronombre relativo ha de concordar en género y número con el antecedente, la palabra de la oración principal que aparece antes, normalmente inmediatamente antes, de la oración de relativo que introduce el pronombre relativo. Y luego, como digo aquí, este cuius clásico es invariable en cuanto al género, es decir, cuius, cuius, cuyus, siempre es cuius para masculino, femenino y neutro. Entonces, tenemos este ejemplo de Catón el Viejo, vir bonus est colendi peritus, cuius ferramenta splendent. Es decir, es un hombre bueno, el experto en cultivar, cuyas herramientas relucen. Si nos fijamos, hemos traducido cuyas herramientas, herramientas femenino plural, cuyas femenino plural, pero eso es el español.
que funciona como este cuius, cuia, cuium que hemos visto en la diapositiva anterior. El cuius clásico, este cuius invariable, vamos a ver que no concuerda con ferramenta. Pero antes vamos a ver otro ejemplo de Julio César. Cum is una commium cuius et virtutem et consilium probabat, cuiusque auctoritas in is regionibus magni habebatur mitit. Entonces, vemos que en todos los casos tenemos cuius, cuius, cuius. Vamos al primer ejemplo. Como vemos, cuius, genitivo singular, y en principio puede ser masculino, femenino o neutro, mientras que ferramenta en principio puede ser nominativo, vocativo o acusativo plural neutro. Entonces vemos que efectivamente cuius no concuerda con ferramenta, sino que cuius, ahora sí, concuerda con su antecedente en género y número, o al menos que podamos ver de forma evidente en número singular cuius vir singular. Concuerda con su antecedente. Luego en el ejemplo de César tenemos básicamente lo mismo. Tenemos cuius et virtutem et consilium. Por tanto, tenemos aquí este et virtutem et consilium, dos acusativos singulares, uno femenino y uno neutro, mientras que cuius, como es invariable, pues no cambia, cuius. Y luego el siguiente tenemos cuiusque auctoritas. Auctoritas es femenino, singular, nominativo, todo eso al fin y al cabo no importa porque ya hemos dicho este cuius invariable no concuerda con lo que va detrás, sino con su antecedente, es decir, cuius commium, todo se refiere a este commium, este comio. Vemos que en ambos casos el antecedente es singular, vir, singular, commium, singular. Por eso tenemos cuius en singular. Pero puede ocurrir que el antecedente sea plural, y en ese caso vamos a seguir teniendo la misma sintaxis, pero en este caso sí que cambian los pronombres. Entonces tenemos aquí este primer ejemplo, que tego atque lentulo ceterisque quorum cognoverat promptam audaciam mandat. Entonces tenemos aquí este quorum. Esto es un ejemplo de la conjugación de Catilina de Salustio, y luego tenemos este ejemplo de Tito Livio, tum Sabina mulieres quarum ex injuria bellum ortum erat, ausae se intertela volantia inferre. Los dos ejemplos están cogidos para que tengamos un masculino quorum y un femenino quarum. ¿Y cómo traducimos estos ejemplos? El primero manda a Cetego y a Léntulo y a otros, a los demás, cuya pronta osadía ya conocía, los manda a hacer recados, básicamente. Entonces tenemos aquí que estamos hablando simplemente de la audacia singular, en cambio tenemos quorum en plural, y además quorum masculino, mientras que audacia, osadía, es femenino. Eso es otra vez, porque este quorum no concuerda con audaciam, sino que concuerda con el antecedente, es decir, ceterisque, lentulo, cetego, es decir, la audacia, la osadía era de toda esta gente. Y luego en el ejemplo de Tito Livio dice: entonces las mujeres sabinas, a raíz de cuya injuria se había originado la guerra, se atrevieron a meterse por entre los proyectiles que volaban. Entonces aquí otra vez este quorum se refiere femenino plural, no a injuria femenino singular, sino a sabinae mulieres. Las mujeres sabinas son las, por así decirlo, poseedoras de esta injuria. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado.